da- donde el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. La entrevista no es una conversación normal, la entrevista es una conversación formal, porque posee una intencionalidad, un objetivo y de carácter investigativo. La entrevista surge primero como un instrumento recolector de datos y luego como técnica de información de tipo periodística. Ella posee, ¿verdad?, también sus características. Es más eficaz, permite aclarar las preguntas, se aplica a cualquier persona. También tiene tipos y clasificación. La clasificación es según donde se realice, por ejemplo, la clínica, la periodística o la laboral. La clínica es de forma terapéutica, ciencia y salud. Ahí nos podemos imaginar un profesor, un psicólogo en una terapia de psicoanálisis con su paciente el cual es el entrevistado. Periodística de una manera donde proporcione más información concreta, así como de temas de actual, social, político, económico, etcétera. También tenemos el tema laboral, ¿verdad? En la entrevista laboral, que es cuando el entrevistado presenta un soporte técnico para optar por alguna vacante, ¿verdad? Y donde el entrevistador realiza una serie de preguntas estructuradas y que lo ayudan a percibir si el perfil de la persona califica o no para el empleo. También según su estructura. La estructurada se rigen por guión y preguntas preestablecidas. La entrevista semiestructurada es una serie de preguntas preestablecidas, pero que son también aleatorias, con más libertad. Las no estructuradas, también llamadas libres, surgen, ¿verdad? Son preguntas que no llevan ningún patrón. Las preguntas se realizan en función de las propias necesidades del entrevistador. Su diferencia, bueno, la estructurada es secuencial, es formal. La semiestructurada es cualitativa, al igual que la libre. La cualitativa, la entrevista cualitativa accede a la individualidad del entrevistado, a su propia visión del mundo, su interpretación, expresión o experiencia del mismo, dándole paso a preguntas en contraste, descriptivas o también en contraste o en contexto, que son más profundas. Por ejemplo, cómo te ves en el futuro, o qué defines sobre el clima, o la diferencia de un clima o un mes con el otro mes, algo así. Elementos de la entrevista: comunicación, interacción y objetivo. Comunicación verbal, no verbal. Interacción, acuerdo mutuo aplicado en la aplicación de técnicas hábiles, de este caso el entrevistador. Un clima de confianza, generar un clima de confianza y empatía. Y el objetivo es hacer hablar, primero que nada, observar, escuchar, reflexionar y comprender lo que le está diciendo en ese momento el entrevistado. También tenemos los momentos de la entrevista: el antes, el durante y el después. El antes define, primero que nada, el lugar, el sitio, el lugar y cómo van a hacer la entrevista. El tiempo también es muy importante, la guía de la entrevista y el consentimiento del entrevistado. El durante es la actividad abierta a escuchar con interés la entrevista, la respuesta que está dando el entrevistado. Realizar preguntas que generadoras, para que así pueda expresarse la persona que está entrevistada. En el después podemos precisar, analizar, verificar toda aquella información
¿verdad? Y luego se le pregunta, pues, si tienen alguna duda, que les faltaría por concluir, y luego el agradecimiento al entrevistado, por supuesto al equipo, y el fin del momento de la entrevista vendría siendo ya, bueno, la recolección de datos, los apuntes que obtienen de la entrevista, y la recolección, el apunte, y luego al finalizar, bueno, transcribirlo y guardarlo para un momento dado. Este es el final de mi exposición. Muchas gracias a la profesora que nos dio la oportunidad, a la profesora Verusca, y a todo el equipo que me acompañó. Gracias.